o más llamados vectores. Entonces les traje un pequeño ejemplo rápido. Nos dice: realiza un programa que solicita al usuario llenar dos vectores distintos con 5 dígitos y luego representar la suma de cada subíndices en un tercer vector, ¿ok? Lo que debemos de darnos de cuenta es que el tamaño de los dos vectores van a ser de 5 dígitos, ¿ok? Va a tener 5 elementos. Entonces vamos rápidamente a trabajar con nuestra clase principal, de nuestra clase main, y vamos a llamar nuestra clase scanner para poder capturar los datos que el usuario ingrese por pantalla, y vamos a llamar bueno, vamos a crear una instancia de nuestra clase scanner y llamamos a nuestro constructor system.in para inicializar nuestra clase scanner, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a crear dos vectores de tipo entero y vamos a llamarle esos vectores vector 1 y vamos a crear el tamaño int, vamos a crearlos de tamaño 5 porque acá nos especifican que debe de ser de 5 elementos. Entonces acá dentro de esto va a ir tamaño 5, podemos copiar y pegar, pero recordar que cuando nosotros copiamos y pegamos debemos de cambiar las variables y también, digamos, lo que el usuario vaya a ver por pantalla, que son los datos, ¿ok? Bueno, ya hemos creado nuestros dos vectores. Ahora vamos a escribir con un cout, vamos a hacer, vamos a decir que estos van a ser los valores del primer vector, ¿ok? First vector, ok, estos van a ser los valores del primer vector. Vamos a dar un salto de línea, bueno, vamos a dar un salto de línea así, y vamos a dar una tabulación para que sea un poco centrado, un poco más ordenado. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear un for. Deberíamos de crear rápidamente todos los for. Bueno, vamos a crear un for int, y este for nos va a servir prácticamente para todo. Vec, bueno, vamos a decir que i va a ir hasta el tamaño, perdón, va a ir menor hasta el tamaño del vector. Puede ser 1 o 2, no importa, porque los dos tienen el mismo tamaño, pero vamos a utilizarlo, pues, vamos a utilizarlo, digamos, por aparte, ¿ok? Y se va a incrementar en una unidad, ¿ok? Este for lo podemos utilizar, bueno, en todo nuestro algoritmo. Listo, ya lo tenemos acá. Entonces va a ir acá hasta vector 2 y acá ya sería el vector 3, que aún no lo hemos creado. Ahorita nos va a generar un error porque no hemos creado nuestro vector 3. Ok, entonces ahora lo que debemos pedirle acá al usuario es que ingrese los valores del primer, digamos, que ingrese los 5 valores de nuestro primer vector, ¿ok? Para eso nosotros vamos a pedirle al usuario que ingrese el valor, pero vamos a decir acá para que quede más chévere. Vamos a hacerlo acá así, para que se vaya mostrando por pantalla, digamos, los valores, el primer valor, el segundo valor, así. Y vamos a decirle que ingrese, digamos, ok, pero arreglo esto, que no me gusta tenerlo así, ok. Bueno, acá sí, borremos esto. Y acá, como el usuario no sabe, digamos que los vectores siempre se inicializan en la posición 0, entonces lo que vamos a decirle nosotros es que quiero que se muestre por pantalla, digamos, la posición 1, ¿ok? Para eso yo le estoy sumando ahí 1, porque como inicia en 0, entonces simplemente le voy a sumar 1, ¿ok? Entonces ingrese el primer valor, el value, ¿ok? Bueno, 2 puntos. Y esto, como lo estamos capturando por pantalla, para eso nosotros hemos creado una instancia de nuestra clase scanner, y lo que vamos a decir es que vamos a guardar esos datos en el vector 1, en la posición en la posición i, que mientras que se vaya incrementando i, recuerde que valor i vale 0, o sea que en la posición 0 se va a guardar el primer elemento que el usuario está ingresando acá, ¿ok? Bueno, y esto vamos a decir que va a ser de tipo ¿qué? De tipo nestin, que va a ser de tipo entero, o sea que los datos que estamos capturando van a ser de tipo entero, ¿ok? Y esto lo podemos copiar y lo podemos pegar acá, no importa. Listo, y eso también lo podemos copiar, pero recordar que cuando nosotros estamos copiando y pegando debemos de cambiar los datos que se van a mostrar por pantalla y las variables. Acá ya no sería el primer sino el segundo vector, second, listo, el segundo vector. Y acá ya sería, bueno, si acá esto no cambiaría, pero acá sí cambiaría la variable del vector, porque ya no estaríamos trabajando con el vector 1 sino con el vector 2. Listo, ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo vector. Bueno, creemos un nuevo vector rápidamente. Vamos a crearlo acá. Listo, int. Y vamos a colocarle bet3. Ok, que este vector lo que va a hacer es contener, va a ser como un pequeño contenedor, donde nosotros vamos a guardar la suma de los elementos de nuestro vector. Acá se nos genera un pequeño error. Vamos a ver qué se nos genera. Ok, nos faltó acá especificar que estamos trabajando con un vector. Y acá ya no sería, bueno, acá sería el vector 3. Bueno, coloquémosle bet. Listo.
Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá simplemente es ir guardando los valores de la suma del primer elemento del vector 1 de la bueno, más la suma del elemento del segundo vector. Ok, entonces lo que vamos a hacer es trabajar con este vector. Entonces vamos a decir que quiero que se guarde en la primera posición del vector 3, o sea, en la posición 0, quiero que se guarde la suma del vector 1, ok, más el vector 2, ok, v2, acá lo tenemos, ok, rápidamente punto y coma. Y acá quiero especificar que quiero que se vayan guardando también, o sea, ok, ya tenemos ahí entonces. En la primera posición, el primer elemento del vector 1 se va a sumar, digamos, con el elemento del vector 2 y se van a guardar en la primera posición del vector 3, que recordar que la primera posición es la posición 0, ¿ok? Ok, listo, ya tendríamos ahí, pero bueno, ¿cómo haríamos para saber si eso es cierto o no? Pues simplemente lo que hacemos es, podemos imprimir un nuevo vector, vamos a copiar esto, nos sirve, ok, sí, control C, nos sirve este mismo algoritmo, y acá podemos hacer con un system.out.print, con un cout, vamos a decirle al usuario que vamos a dar un salto de línea y vamos a dar dos tabulaciones para que sea un poco centrado. Y vamos a decir que la unión, vamos a hacer en mayúscula, de unión, bueno, de los dos vectores, voy a decir de los dos vectores es, y acá lo que vamos a hacer es imprimir esa suma, vamos a imprimir un nuevo vector con todos los elementos de la nueva suma, ¿ok? Bueno, el nuevo vector con la suma de los dos vectores que hemos creado anteriormente y los hemos sumado. Entonces vamos a dar un salto de línea. Vamos a dar simplemente un espacio para que sea bien ordenado y eliminemos este salto de línea para que el vector sea en una sola línea, ¿ok? Y vamos a decir que lo que quiero imprimir es los elementos que tiene nuestro vector contenedor, que es nuestro vector 3, que va a ser el vector de la suma. Bueno, acá en nuestro IDE nos dice que podemos reemplazar esto, y esto es un for muy interesante que podemos nosotros empezar a ejecutar más adelante. Bueno, podemos trabajarlo, yo creo que desde ya. Acá lo que hacemos es crear una variable, y esta variable es como si prácticamente fuera a contener los elementos, o sea, los elementos de la suma de nuestro nuevo vector, y lo que hacemos simplemente es ejecutar j, que j tendría simplemente, bueno, los elementos del vector 3, que es la suma de los dos vectores, vector 1 y vector 2. Ejecutemos y hará que esto es igual, ¿ok? Bueno, ya tendríamos eso. Ejecutemos rápidamente. Ok, veamos. Entonces dice valores del primer vector, ingresamos el valor. Bueno, acá me faltó algo para que sea más chévere. Esto, listo, ejecutemos rápidamente. Listo, stock. Listo. Entonces vemos acá, ingresamos el primer valor. Vamos a decir que quiero que se ingrese 1, 4, 5, 6, 7. Listo, ahí ya ingresaríamos los valores del segundo vector. Serían 5, 6, ingresamos el 4, el 8, el 2 y listo. Entonces, vamos a sumar rápidamente. En el primer vector, en el elemento 1, tenemos el 1. Vamos a ver en el segundo vector, en la posición 1, tenemos el elemento 5. Lo sumamos, esto sería 6. Vamos a ver, es correcto. Entonces la unión de la suma de los dos vectores es 6. Vamos a ver la segunda posición, que es 4. Y vemos en el segundo vector que la segunda posición es 6. 4 y 6 es 10. Y es correcto, chicos. Entonces este ejercicio es como para recordar rápidamente lo que nosotros, bueno, bueno, acá hay diferentes, ese es el for que nosotros tenemos. Y como ven, es igual, si lo ejecutamos va a dar el mismo resultado, pero esa es como una simplificación que nos muestra nuestro IDE, nuestro IntelliJ. Es muy recomendable para trabajar ya empresarialmente. Yo tengo el Premium y tengo este que es el Community. ¿Ok? Bueno, como de tarea les voy a dejar que, o digamos, organicen este algoritmo para que ustedes lo puedan, digamos, si lo quieren, digamos, digamos, que están trabajando con otro algoritmo y lo quieren, digamos, bueno, la tarea es que creen una función donde ustedes puedan, digamos, después poder reutilizar, digamos, este código y este código, ¿ok? Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Apenas tengo